Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Si de política, economía y actualidad se trata, siempre quedan asuntos pendientes. Un espacio de análisis y reflexión sobre la realidad argentina, con la conducción de Paula García. Hola, buen día, ¿cómo andan? Bienvenidos, acá estamos en Asuntos Pendientes. Otro martes que vamos a compartir hasta las 12, hasta el mediodía, martes de lluvia, raro, fresco. Esta semana, que la semana pasada nos moríamos de calor, ahora bueno, viene una semanita de mucha lluvia. Así es la primavera y así ha comenzado este noviembre. Estoy con mis compañeros, Charlie de cuerpo presente en la radio, bien ahí. Hola, Buenos Charlie. días. ¿Cómo andás, Pauli, Tommy? Acá estoy, esperando que ustedes vengan al estudio. Vengo y no los encuentro nunca. Avisas tarde, te avisas tarde. Somos gente muy ocupada, Charlie. Se han acostumbrado mucho a la cuarentena ustedes y no quieren, a la buena vida. Volver más. Bueno, y Tommy, que está desde La Plata, mate en mano también en esta mañana. ¿Cómo andan? Buen día. Por allí también me imagino. Mi falta de presencia en la radio hoy fue más que nada por una cuestión climática. No, cualquier excusa le viene bien. Bastante feo, llovía a la mañana, bien temprano, lloviznaba en realidad, y bueno. Tampoco se llovió, no sé, una por acá no llovió lloviznita. tanto, pero bueno, por momentos. Acá fue una llovizna. Se escuchaba. Es que da fiaca. Estos días eso así también. dan fiaca. Y bueno, y está muy bien que den fiaca. Así que, Charlie, Bueno, te acá vas estoy. a conformar con nuestra presencia a distancia. Y es así, ¿Sí? sí, me tendré que aguantar las ganas de verlos presencial en el asado a veces que tenemos pendiente. Tenemos que armar un martes. El asado ese ya fue. Sí, ya. sí. Olvídate. No hablemos más del asado, pero tenemos que arreglar un martes con tiempo, que vos Y sepas hacemos que acá venís. estudio. Les recordamos que Charlie está en Córdoba. Así, bueno, hacemos ahí por lo menos un desayuno Claro. de fin de año, ya no sé. Desayuno, claro, de inicio de 2020, que no lo hicimos, fin No de sé si de 2020. fin de y pandemia, fin de de- 2021. Podemos Claro. celebrar el fin de año pasado, Claro, celebramos todo junto. este también, y ya hacemos todo, nucleamos en un desayuno. En un desayuno, gran festejo, un desayuno con amigos. Nos Me conformamos con encanta. eso. Está O muy después bien. no podemos ir a comer, nos organizamos y ahí nos vamos los tres a comer. Es O cuatro, lindo, nos bien. invitamos a lindo Tere, plan. ¿Lo charlamos Mira. fuera del aire, capaz, no? ¿Eh? Nos podemos charlar fuera del aire también. También. ¿Qué les Aprovechamos. parece si nos ponemos a hacer el Sí, programa? Que claro. tenemos una hora nada más. Bien. Y como siempre hay mucha información. Tal cual. Pasa básicamente la información por lo que ocurrió durante el fin de semana del G20 en Roma y esta negociación con el fondo que se está llevando adelante y que, bueno, la Argentina necesita poder cerrarla de alguna manera. Y lo que ocurre ahora en Glasgow, es más, el presidente estaba hablando hasta hace un ratito nada más. En la Ahora cumbre voy a chequear climática. si sigue hablando. En Glasgow, esta cumbre climática, en la cual todos los líderes del mundo se han reunido allí, esperemos para, de alguna manera, de una vez por todas, digamos, poner la plata, porque en realidad eso es lo que se necesita, poner la plata para empezar a cumplir las metas que se pactaron en París hace 10 años, si no me equivoco, en la Bien. última cumbre. Porque está todo bárbaro en los papeles y en las intenciones, pero hay una realidad. Se necesita la plata y para eso los países más ricos tienen que poner cerca de 100 millones de dólares, si no me equivoco. 100.000 millones creo que son. 100 mil millones. Sí, ahí sí, está, bastante 100.000 más plata. Sí, en relación a esto, Sí, es una- Unos ceros más. tiene. Claro. ya se sabía cuál iba a ser como la línea del presidente pidiendo esto, ¿no? de canje de deuda en relación a políticas públicas que vayan acorde a lo que se pactó en París. En la ponencia del presidente hoy estuvo relacionada a eso, y a la creación de un comité donde países desarrollados y en desarrollo participen de forma igual, más allá de esta necesidad de poner la plata que hace falta, porque cada cumbre o cada encuentro por el cambio climático, todos están de acuerdo con los lineamientos que se hicieron en París, pero la emisión de gases de efecto invernadero, el calentamiento global sigue exactamente igual. Al contrario, no solo disminuye, sino que va creciendo año a año. Sí, la importancia es que las y grandes aquí hay un dato potencias... importante, ¿no? Que después lo vamos a charlar un ratito con Máximo Mazzocco, Sí. de Cohouse Global y ya líder
de la ONU, que es que China no estaría adhiriendo a esto, que sería Uno de los uno de los grandes, países claro, las que grandes más potencias contaminantes. emisión de carbono hacen, ¿no? Claro, la preocupación de las potencias mundiales, sobre todo de que estén, digamos, que sean coherentes con lo que se plantea. Por decir, hablábamos de el último cumbre, el último acuerdo global que fue en París hace más de 10 años, y recordemos que en este periodo de 10 años, bueno, asumió la presidencia Donald Trump, por ejemplo, que se bajó del Club de París, que puso en duda todos los compromisos que se habían firmado, se habían propuesto para reducir las emisiones contaminantes, las metas de reducir el calentamiento global. ¿Sabes? Como me parece que esta cumbre lo que tiene de importante es retomar, barajar, dar de nuevo, decir esto es concreto, está pasando, y los efectos de la pandemia también generaron un nuevo escenario mundial en el cual hay que tomar conciencia y tomar cartas por el asunto, y que las grandes potencias, no solamente desde la economía, sino que también son a su vez las que mayor emisiones contaminantes tienen, tomen compromisos que realmente cumplan y acompañen a los países en vías de desarrollo desarrollados, o en vías de desarrollo digo, a que tengan también su parte, su participación, pero acompañados con las grandes inversiones que requiere para cambiar la matriz energética de todos estos países. Sí, yo creo que hay ya un cambio importante que se dio, y que se debería, digamos, que los países deberían tomarlo, que es la gran demanda de los jóvenes, que en realidad son los que van a habitar este planeta, digamos, los próximos años. Digo, de este movimiento joven en el mundo pidiendo, bueno, hagamos que el planeta sea habitable por los próximos años, ¿no? Claro. No lo hagamos inhabitable en los próximos 100 años, sería el mensaje, porque al ritmo que viene... Realmente creo que está bueno porque tenés, digamos, los chicos se están involucrando mucho. De hecho, la mayoría de las organizaciones nuevas ambientalistas que están trabajando en esto es gente joven. Y bueno, y se los debería involucrar en esta discusión, ¿no? Deberían estar allí con una palabra fuerte más centrales, sí. sobre qué se va a hacer, y en este pedido que se hace, ¿no? Sí, el ejemplo más claro es el de Greta Thunberg, que pues, bueno, ha sido expuesto en la ONU, es como la embajadora mundial joven en relación al cambio climático. No, y yo me quedé con lo que decía Charlie, la necesidad de inversiones, y esta noticia que dio ayer el presidente de la inversión por más de $8.000 millones para que Argentina sea productora de hidrógeno verde, como la gran noticia de esta cumbre. Que me parece que tendría que ser una constante, ¿no? Más que nada para países como Argentina, que de no ser por inversiones es muy difícil que pueda empezar un cambio en su política energética y a reducir los altos niveles de contaminación que tiene Argentina. Más que nada porque ayer también se hablaba en relación a la producción agropecuaria, más que nada a lo que es la emisión por el ganado, de que Argentina tiene un alto índice de emisión de gases solo por eso, sumado a otras cuestiones como deforestación, por ejemplo, ¿no? Pero inclusive el sistema productivo alimentario argentino, de lo que vivimos, hay que reverlo también, me parece. Y es una discusión que se ha dado mucho en relación a, por ejemplo, los movimientos veganos. Sí, y vos sabés que hay algo, por ahí lo podemos armar para la semana próxima, que me parece súper interesante, de esto que ha lanzado Misiones, lo de los bonos de carbono, ¿no? La provincia de Misiones es una gran reserva de aire puro, y la provincia introdujo en el mercado mundial lo que son los bonos de carbono, los bonos de aire puro. Es un mercado que ya existe y que le va a dar ingresos importantes a la provincia. De hecho, se pidió al gobierno nacional que se incluya en el presupuesto 2022 una compensación por este tema que tiene que ver con preservar la biodiversidad de Misiones a través de estos bonos verdes o bonos de carbono, que me parece que está bueno la semana que viene que podamos profundizar, porque puede ser un ingreso de dinero interesante para la provincia y para otras también, ¿no? Que se pueden copiar, y además, bueno, poder trabajar en esto de preservar, que sea, creo que Misiones inclusive tiene
tiene un ministerio puntual de medio ambiente. Y me parece que está bueno que empiece a ser, ¿no?, un tema central Sí, en la discusión de los gobiernos. Bueno, sí. ¿de qué manera hacemos que siga siendo habitable el mundo, A mí ¿no? Cada uno en su sí, lugar. me llama la atención una cosa con respecto a esto estos dos ejemplos que mencionamos, ¿no? De la inversión anunciada en el marco de la cumbre climática, que tiene que ver con inversiones que la economía argentina necesita, o sea, el gobierno, el oficialismo lo celebró porque justamente está necesitando como agua en el desierto de anuncio de inversiones que genere un efecto positivo en la economía, ¿no? A nivel macro, a nivel de inversiones para la matriz energética. O sea, este anuncio que el gobierno argentino capitalizó ahí en la cumbre climática, más esto que decís vos también, por ejemplo, que es un caso que le generaría recursos a una provincia como Misiones, y al mismo tiempo que dentro de un concepto que es protección del clima o generar, bueno, estos bonos verdes que hace que grandes empresas, inviertan y de esa manera tienen como una cierta recompensa por las emisiones que hacen. Quiero decir, o sea, es como que se mezcla el sentido que tiene de la preocupación o las acciones que tengan algo concreto para reducir emisiones o para generar un efecto beneficioso en el medio ambiente, con noticias que tienen que ver, o sea, con una acción que tiene que ver con un rédito económico en realidad, que es inversiones que llegan, inversiones que pueden ser productivas. Me parece interesante eso, ver cómo dentro de lo que es acciones de puramente de preocupación por el cambio climático, que tengan un correlato en inversiones o una necesidad de generar inversiones productivas o recursos que vengan de inversión extranjera. Sí, y el ejemplo que ponías, no, cortito para sumar a lo de Charlie, que esto, más allá del ingreso que puede significar para las provincias, en el caso de Misiones, Salta, Jujuy, Corrientes, digo, esto puede ser la variante a el ingreso que le generan, por ejemplo, las grandes empresas que son las causantes de De la deforestación en tabacaleras, esta zona, ¿no? Puede ser como un cambio de si bien es paradigma. buen ingreso, puede ser como, bueno, Cambio dejamos de de lado paradigma. la práctica, Yo creo que vamos a un cambio de paradigma, digo, claro, la Sí. inversión sustentable. Sí, claro. ojalá, o sea, desde un punto de vista muy optimista sería así, verlo desde un sentido muy positivo de que sí, que se trate de un cambio de paradigma, de que deje de producirse deforestación para generar, bueno, empresas como tabacaleras o las grandes empresas azucareras que hacen zafras en provincias como Salta, Santiago, Tucumán, generar acciones que permitan una mayor forestación o mayor cuidado del ambiente sería ideal si al mismo tiempo generan la misma cantidad o parecida de ingresos o recursos económicos. Pero bueno, me parece que una visión demasiado optimista que para mí debe No, costar obviamente. muchísimo tiempo llegar o no, nunca. Sería muy Y muy además difícil hay alcanzar algo, ese punto. digo, acá, más allá de que es, y ya vamos a la tanda, más allá de que es importante el trabajo individual, lo que cada uno puede hacer desde su lugar, digo, la persona individual, las empresas, los países, digo, acá hay 4 o 5 países que son los que generan la gran contaminación y que si desde ahí no viene el cambio, nosotros podemos obviamente Claro, aportar claro. nuestro granito de arena, pero claramente no va a venir nunca el cambio. Pero bueno, ¿les parece que charlemos esto en un ratito con Máximo? Sí, me Vamos parece. a hacer la presentación, Genial. la pausa y nos vamos a Glasgow. Bárbaro. Todo esto que pasa hoy no se va a borrar nunca de nuestra memoria. En Action Energy nos ocupamos del presente, pero también elegimos pensar en lo que va a pasar después, en el desafío que tenemos por delante, en lo que se viene cuando nos reencontremos. Porque cuando volvamos a salir, toda nuestra energía va a estar ahí para superarlo juntos. Action Energy. Hoy más que nunca, energía de superación. Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. Regístrate en www.clubtoyota.com.ar. ¿Tenés un Toyota? ¡Sos parte! Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca.
Mantengamos distancia, elijamos espacios abiertos, ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. Asuntos pendientes. Bueno, hablábamos de lo que está sucediendo en Glasgow, esta cumbre climática donde se espera que puedan efectivamente salir las acciones concretas de inversión y de cómo se va a trabajar de acá al futuro para preservar un poco más este planeta. Les contaba que Máximo Mazzocco, fundador de EcoHouse Global y Youth Leader de la ONU, estás allí hace mucho tiempo, hace más de un mes, trabajando en este tema y ahora participando de este evento tan importante a nivel mundial. ¿Cómo estás, Máximo? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, arrancó finalmente. Brevemente pongamos en contexto la importancia de esto que está sucediendo allí. A ver, aunque parezca exagerado, esta es una de las tantas cumbres donde se discute el presente y el futuro de la habitabilidad del planeta Tierra, que está muy mermado y muy en juego. Entonces, es trascendental esta reunión, porque la primera después de la pandemia, sobre todo lo que nos trajo la pandemia, la cantidad de reflexiones, y estamos ante una gran transición, estamos ante un cambio de paradigma global, 7.800 millones de personas, nos tenemos que poner de acuerdo, dentro de poco vamos a hacer 9.000 millones, y por eso es que se tarda tanto, ¿no? Allí, digamos, de lo que ha pasado por la cumbre, hasta ahora, ¿qué es lo que vos recalcás, resaltás? ¿Qué te parece, digamos, hasta ahora de las ponencias de las que has participado? Que entiendo hay muchísimas y no podrías estar en todas, pero ¿qué es lo que resaltás hasta ahora? A ver, acá pasa de todo al mismo tiempo. Recién estuvimos con el presidente de la Nación, con los ministros, con el equipo de Cancillería, conversando largo y tendido. Y para enfocarnos en Argentina, ¿no? Nosotros somos un país en vías de desarrollo, entre comillas, como se dice. Somos de los más vulnerables, tenemos 50% de pobreza y tenemos que hacer muchos cambios para que la cosa realmente cambie, que no es solo cambio climático, sino todos los objetivos de desarrollo sostenible, reducir la pobreza, hambre cero, igualdad de género, etcétera. Lo que nos estamos llevando de acá en estos primeros 2 días, más allá de los grandes anuncios, porque en todas las COP hay grandes anuncios, es la increíble participación. Es la COP más grande de la historia, más de 30.000 personas. Hoy casi me están diciendo que cerraron la puerta del cupo por la capacidad, y eso dice mucho, porque queda en el Reino Unido, es carísimo venir hasta acá, carísimo. Eso no es muy inclusivo que digamos, las COP deberían ser en el sur global, pero todas estas personas hicieron el esfuerzo, por A, por B o por C, como sea, para dar el presente y exigirle a los líderes mundiales que están todos acá juntos por un cambio de paradigma. Máximo, ¿cómo estás? Tomás Urrutia te saluda. Mencionás esto como esta cuestión contextual de Argentina para poder generar un desarrollo sustentable por un lado y solucionar toda la cantidad de problemas que tenemos. Y un poco es también el discurso de estos grupos medio reticentes al cambio. Digo, ¿es factible que a partir de políticas públicas reales del Estado se pueda por lo menos empezar a avanzar de acá a, no sé, 10, 15 años, como para que haya una conexión entre esto? Te pido 1000 disculpas, la última parte de la pregunta no la pude escuchar. No, digo, si el avance en políticas públicas reales que el Estado, cada cumbre o cada año o cada vez que se toca el tema del cambio climático promete, ¿no? ¿Es factible que puede estar relacionada, aunque sea también a las soluciones? Vos hablabas de pobreza, igualdad de género, etcétera, etcétera.
100% ligado, 100%. Ojo, ¿no? Porque reducir las emisiones de gases de efecto invernadero no implica necesariamente reducir la pobreza. El cambio que tenemos que hacer, por ejemplo, debe ser, por eso, pero digo, debe ser estructural y transversal. Se trabaja al unísono en todas las variables. A ver, el problema acá que tenemos como humanidad, no solo como República Argentina, es que hemos creado una economía basada en un modelo de desarrollo que es completamente insostenible, porque los recursos no son renovables y casi toda la matriz está basada en recursos no renovables, y además contaminamos. O sea, para poner 2 títulos podemos poner 18. Esa contaminación o esa devastación hace que perdamos servicios ecosistémicos, que son los que nos mantienen vivos. Así de simple, a nosotros y a todas las demás especies. Recordemos que hay 1 millón de especies en riesgo de desaparecer. El ser humano es solo una especie, para ponernos en perspectiva. Entonces, acá lo que necesitamos hacer es un cambio 360. Y por eso tarda tanto. La economía debe evolucionar hacia otro tipo, que sea circular, sostenible, inclusiva, social, colaborativa, entre un montón de otras cuestiones. Y eso lleva X tiempo. El tema, lo que está en juego es que cada día que no hacemos lo que hay que hacer, léase, por ejemplo, el financiamiento, que se tiene que bajar urgente desde los países del primer mundo, que son los que tienen la tarasca para hablar en argentino. Cada día que no se hace eso, las consecuencias son peor. Entonces, las consecuencias de no actuar hoy, en realidad es al revés. Actuar hoy, el costo de actuar hoy es menor que el de actuar mañana. Entonces, si lo hablamos en términos de inversión, che, mirá, cada día que pasa te va a costar más hacer algo. Genial, entonces tenés que actuar hoy. Ya está, es así de simple la cuestión. Esto es un tema enorme, imagínense que hay decenas y decenas y decenas de variables, se discuten desde los detalles más chiquitos hasta, por ejemplo, el transporte sostenible en el Ártico. O sea, son muchos temas y por eso tenemos que ser tanto, por eso nos tenemos que involucrar desde todas las perspectivas, ya seas que trabajás en agricultura, en economía, en computación, en activismo ambiental, en periodismo, lo que tengas ganas, porque esta es la gran transición. Máximo. Este siglo se va a conocer como la gran transición, de acá a 100 años. Máximo, ¿qué tal? Carlos Celdo te saluda. Te hago dos consultas. Si coincidís con algunas de las organizaciones ambientalistas, que hay muchas que plantean una situación extrema y casi terminal, incluso no me acuerdo bien cuáles de las asociaciones que le pusieron un plazo de, no me acuerdo si son 7 años, para lograr cambios fundamentales, sobre todo en la temperatura, del calentamiento global y cambios de matriz, porque si no, anticipan un futuro que ya es irreversible. No me acuerdo si es de estos 7 años. Y hay otras organizaciones ambientalistas que son aún mucho más combativas, mucho más duras en sus planteos. Por ejemplo, acá en Argentina lo hemos visto con la discusión de si admitir o no inversiones para granjas porcinas. Bueno, hay un movimiento muy fuerte contra eso. Y quería preguntarte si coincidís un poco con esas visiones y si en la cumbre de Glasgow organizaciones de este tipo han tenido espacio, han tenido repercusión en las discusiones con los líderes mundiales. A ver, hay tantos ambientalismos como ambientalistas. Somos personas muy diversas, como dije antes, 7.800 millones. Hoy lo que tenemos es información muy fáctica de la ciencia que nos hace un 2 más 2 es 4 de un montón de cuestiones. No es el apocalipsis hacia adelante. Hoy ya está sucediendo. Nosotros conversamos todos los días con activistas de todas partes del mundo, sobre todo del sur global, lugares muy, muy, muy vulnerables que tenemos tanto en Argentina como en otras regiones, y la situación es devastadora. Entonces no es que hay que creer o no creer en la situación ya es devastadora. Cuando hacemos proyectos que no involucran a la variable ambiental como se debe, al servicio ecosistémico en la ecuación, como por ejemplo los proyectos que se presentaron de granjas porcinas, es un ejemplo, ¿no? En la República Argentina, que el pedido número 1 era dame información. Nosotros, por ejemplo, para granjas porcinas mandamos 15 mails
para que nos den la información del proyecto. Nunca nos llegó ni un párrafo. Pero fijémonos que el problema es muy grande, porque vos me decís que vas a hacer un proyecto de granja porcina, que sabemos que los cerdos le dieron el coronavirus, no el coronavirus, perdón, traen virus en otros países zoonóticos, enfermedades zoonóticas, más el problema que tenemos ambiental relacionado a esa megaproducción, y no me das la información, Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Tengo que expresarme en base a lo que tengo, eso para empezar. Ni hablar si nos llegamos a meter en temas más delicados como la ética o no relacionada a la producción de cerdos, porque yo, siendo una persona ambientalista, también soy vegano, entonces te puedo decir un montón de cosas de eso. Pero ¿a qué voy con esto? Que hay tantos ambientalistas, tantos ambientalismos como ambientalistas. Acá, por supuesto que está desde el más radical al más tranquilo, pero todos estamos pateando hacia el mismo lado. La diferencia está en cuántas ganas tenemos de que esto suceda más rápido o menos, cuánta paciencia tenemos, porque la cuestión tiene que suceder sí o sí. De esto podemos hablar horas, ¿no? De cómo lo tomamos. A mí un día me despierto y me vas a agarrar más radical, otro día menos. ¿Por qué? Porque convivimos con datos todos los días. No son datos, sino que vamos a verlo. Nosotros trabajamos con barrios carenciados. ¿Están todos siendo los días. escuchados? Si vos vas 5 días a la semana a los barrios carenciados, perdón, para cerrar. Si vos vas 5 días a la semana a los barrios carenciados en la República Argentina o vulnerables, tenés que ser un santo para estar tranquilo. Tenés que ser un santo. Claro. Bueno, Máximo, te agradecemos mucho, sabemos que estás a full y te tomaste este ratito para poder charlar con nosotros, así que seguiremos de cerca lo que pasa allí y bueno, y ojalá, yo creo que sí, ¿no? De a poquito se pueda ir cambiando este rumbo. Te mandamos un beso desde acá. Le mandamos un abrazo, gracias por llamar y difundir, a seguir pateando todos para un mundo mejor. Muchas gracias. Chao. Bueno, muy bien, 11:28 de la mañana, mañana gris con lluvia, hace una semana que se va a presentar todo así. Vamos a ir a una pausa y después ya tenemos a Charlie con su tema del día. Así es. Asuntos pendientes. Yo la vi sin querer, buscaba alguna mujer que fuera el viento en mi sien. Y la vi que iba a ser una hermosa Lucifer, robó mi tiempo, mi pensamiento y mi fe. Y dejó detrás de sí tristes versos que oigo en mí. Y que más tarde gris te diría que decís si te olvidaste de mí. Si no fui mejor postor, fue aquel maldito temor. Si yo pedía, vos te alejabas de mí. Y quebró mi corazón como se quiebra un carbón encendido. Si yo te volviera a ver, y si soy, siempre te voy a querer. Insisto, aunque el tiempo diga no. Insisto, nunca morirás de amor. Bueno, que estamos pasando esta mañana de martes, arrancado noviembre, y tenemos números e información de lo que fue los datos económicos de octubre, este mes que acaba de pasar.
¿Qué ocurrió con los patentamientos, Charlie? Bueno, así es, Pauli, tenemos los datos de patentamientos de octubre, que fue un mes atípico de lo que se esperaba, en realidad del ritmo en que venían las ventas de a poquito, paulatinamente recuperándose. En octubre cayó 26% menos que en octubre de 2020, es bastante menos. O sea, en octubre del 2020, que fue un año de parate total. Parate, sí, en octubre de 2020 había empezado a haber una pequeña recomposición ya después de la primera ola que fue, acordate que en abril, cuando apenas empezó la pandemia 2020, fue un récord histórico de casi 0 unidades patentadas, o sea, pues no hubo actividad en los registros de automotor. Fue un año terrible que recién hacia septiembre, octubre empezaba de nuevo a mostrar cierta actividad, pero nada muy grande. No quiere decir que este 26% menos que tenemos ahora haya sido porque en octubre del 2020 haya estado muy alta la cantidad de patentamientos. Imagínate que se patentaron 27.000 unidades nada más en octubre de este año, cuando normalmente suele, bueno, en épocas normales del mercado es por la recomposición del parque automotor normal, por cuestiones demográficas, debería estar alrededor de 50.000 autos. O sea, 27.000 unidades es muy poco y lleva a replantear los objetivos que tienen, bueno, las marcas, los concesionarios para terminar 2021. Creen que va a estar por debajo de 380.000 autos en total vendidos en todo el año. Hablan de, bueno, o sea, esto habla mucho de un fenómeno que es demanda insatisfecha. Hay mucha más demanda de lo que la oferta permite. Por las restricciones a las importaciones, ¿sí? Cuesta muchísimo para las automotrices poder tener listos para la venta lotes de autos que importan fundamentalmente de Brasil, y ni hablar de otros destinos que también están impactados por el diferencial cambiario y por los impuestos a la importación, impuestos internos al lujo. Y otro fenómeno que es un fenómeno mundial, que ya en otro momento lo hemos señalado, que es la crisis mundial de microchips, que está afectando mucho la producción de autos en distintas plataformas, distintos fabricantes del mundo, de los cuales algunos de esos llegan acá. Esta crisis mundial de los microchips se da también a colación de lo que fue los efectos de la pandemia, el efecto del coronavirus, que muchos de estos fabricantes tuvieron que reducir los volúmenes de fabricación. Hay escasez para conseguir no solo mano de obra, sino también insumos para fabricar esos microchips. Bueno, y toda una bola que va haciendo y va generando las condiciones en las cuales está el mercado automotor actual, que es muy complicado para lo que son las marcas, las proyecciones, con un año que ya lo dan por muy debajo de lo que se esperaba. Acumulado del año, igual está, este 2021 todavía está por encima de lo que fue hasta octubre de 2020, con 16% por encima, pero ya te digo, quedan 2 meses, noviembre y diciembre, que son meses que normalmente bajan la cantidad de patentamientos, así que las proyecciones para terminar un 2021 que va a ser medio olvidable para la industria, a pesar de lo que otros programas hemos mencionado. A pesar de eso siguen planes de lanzamientos, planes de nuevos productos. O sea, una cosa es la situación coyuntural actual y otra cosa es la que están previendo con su line-up de modelos de acá en adelante, ya todos poniéndole fichas a un 2022 de un camino de más movimiento económico. Así que en un ratito, si querés, te cuento algunas novedades de lanzamientos que vamos a tener también para nuevas marcas. Te quería preguntar, digo, esto tiene que ver, obviamente, con la recesión que hay, pero digo, ¿hasta dónde influye el tema de las elecciones, del valor del dólar? Digo, la gente, ¿qué está haciendo con la plata? ¿La guarda? ¿Compra dólares? Bueno, no, lo que se está produciendo por ese efecto de mercado es esta sobredemanda. O sea, la gente le quema los pesos en la mano. Vos tenés pesos en la mano y decís, no, tengo que hacer algo. Comprar dólares, que es difícil, justamente tenés que recurrir al dólar blue, está disparándose, vos viste, y es complicado. O, ya te digo, quemar los pesos, que es comprarte un auto. O sea, y para comprarte un auto tenés que o ceder mucho a lo que vos quieras, porque no conseguís el auto que querés, o te cuesta primero no solamente por el valor en sí, sino que la entrega están pautadas a quizás 6 meses, 7 meses, porque no te lo pueden garantizar de que la importación vaya a estar el mes que viene. Hay casos, ya te digo, yo tengo mucha gente conocida que está ya
pagado prácticamente comprometido con el valor del auto y se lo han prometido para junio, julio del año que viene y sin garantizar de que se mantenga el precio establecido en pesos, por supuesto, porque está a valor dólar. Entonces se genera ese efecto de sobredemanda y sí, tiene que ver con la coyuntura, que necesariamente sí, el valor del dólar está afectado por el escenario electoral, por toda el movimiento, el run económico, que todos sabemos de qué se trata. Bien, bueno, saben ustedes que comenzó el Cyber Monday ayer. Son estos días que se ponen especialmente ofertas en la web para que uno compre online. A veces yo siempre tengo la duda, ¿no?, de cuánto hay de oferta y cuánto se aumenta antes para después poner la oferta. Pero bueno, lo cierto es que es una manera de mover el mercado, y con eso obviamente que llega también las estafas virtuales, las cuentas hackeadas, y todo el tema de la ciberseguridad, del cual hemos hablado muchas veces y del cual nunca está de más volver a hablar todas las veces que sea necesario, porque todo el tiempo uno se entera a nuestro alrededor de estafas o intentos de estafas virtuales, de robos de identidad, etcétera, de todo tipo de delitos virtuales que tienen que ver con la web. Por eso es que vamos a hablar con Miguel Rodríguez, que es director de ciberseguridad de Megatech, para darnos, bueno, algunos de estos tips que necesitamos como usuarios para cuidar nuestras cuentas, nuestros bolsillos. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Encantado. Bueno, ¿aumentan los delitos cuando está, por ejemplo, el Cyber Monday o estas promociones que se hacen para alentar la compra online? Sí, claramente aumentan. La gente, bueno, los que están en búsqueda de aprovecharse de la gente inocente, aprovechan estas fechas donde la gente es menos cuidadosa en general, porque por el hecho de aprovechar una oferta a veces relajan los cuidados, y básicamente los tipos de delitos, por llamarlo de alguna manera, se pueden clasificar en tres grandes categorías. Uno es el puramente informático, otros son las ofertas engañosas, donde parece una oferta, pero en realidad cuando uno después termina siendo a veces hasta casi un producto más caro. Y otro es un engaño ya más tipo el cuento del tío, que uno empieza a través de una página conocida y ahí le dicen, o parece ser conocida, y ahí cuando ya le piden hacer terminar la transacción vía alguna transferencia bancaria, eso ya es sospechoso, con lo cual, bueno, ahí hay una recomendación ya Primero, estos dos últimos temas que te dije, ahí lo más razonable siempre es aplicar el sentido común, ¿no? Y si uno inicia una transacción en una página conocida, nunca aceptar terminarla por afuera, tipo transferencia bancaria, débito, todo ese tipo de cosas, es para sospechar. O sea, después otros de sentido común, cuando la oferta es demasiado buena, cuando incluso a veces hasta productos gratis, bueno, eso también, bueno, hay mucho para decir no tengo, porque básicamente siempre es tratar de aplicar lo más posible el sentido común. Si querés a la parte más informática, a la parte más tecnológica, y por ahí donde la gente sabe un poco menos, ahí lo típico, el más común es lo que se conoce como phishing. Ese ya es muy conocido, pero lo que pasa es que cada vez está más profesionalizado y a veces es bastante fácil caer en ese tipo de trampas. Típicamente es que a uno le llega un mail supuestamente de algún lugar conocido, pero en realidad no lo es falso, está muy bien simulado el lugar, y cuando uno hace clic en uno de los links de ese mail, termina yendo a un lugar que es falso, que a primera vista parece ser el lugar de la marca conocida a la cual uno quiere comprar, pero en realidad es otra. Entonces uno ahí como que hace una compra, cuando pone los datos de pago, esos datos son robados, ¿no? Los datos de home banking, etcétera, y con lo cual después son usados por los delincuentes, los estafadores, para robarle dinero a la gente. Ese es como el más común, con lo cual siempre ahí la recomendación principal es, cuando uno quiere ir a un sitio de una marca conocida, ir al navegador y escribir a mano la dirección del lugar conocido. O sea, www.elnombredelnegocio.com.ar, lo que sea, y ahí ya en general uno ya está protegido. Después hay cosas más técnicas, como que haya un candadito en la dirección web de la página. Eso ya las marcas conocidas la tienen todas, uno lo puede verificar que esté, es una seguridad adicional. Pero de vuelta, si uno va a una de estas marcas que uno conoce, un negocio que uno conoce, un retail que uno conoce,
y uno fue al navegador y escribió a mano la dirección web, eso en general está protegido. Eso es como el principal de los engaños, digamos, las fraudes que tienen que ver con la informática. Después tener cuidado de cuando uno hace una compra a través de internet, hacerlo de un dispositivo propio, de la notebook o una tablet propia, no un dispositivo de un tercero, porque no puede estar protegido, no puede tener un antivirus, no puede tener puede estar hackeado, lo que sea. La máquina uno tampoco tiene seguridad, pero como que es más controlada. Esa es como una segunda recomendación. Y si lo que es una tercera recomendación es no hacerlo nunca conectado a través de redes Wi-Fi públicas, porque eso cualquiera que tenga acceso a esa señal puede ver toda la información que uno pasa a través de la red y bueno, lo puede robar. Con lo cual siempre hacerlo a través de alguna red propia de la casa de uno, del trabajo de uno, de un amigo, digamos, redes que sean privadas, ¿no? Esa es como la tercera recomendación. Miguel, ¿cómo te va? Buen día. Tomás Urrutia te saluda. A partir del año pasado, ¿no? Y todo lo que relativo a la pandemia, no ha habido como un crecimiento muy grande en lo que son las billeteras virtuales. Digo, ¿cómo se puede también generar confianza para un sector de la sociedad, tal vez las personas más grandes que no están tan acostumbradas al uso de este tipo de aplicaciones, para evitar también, ¿no?, lo que son los movimientos fraudulentos o las estafas? No, mira, a ver, de vuelta, si uno lo hace si la compra la hace en un sitio conocido, de una marca conocida, y ahí les piden el pago a través de tarjeta de crédito, que uno ingresa todo en ese sitio, o también le dan el link para pagar a través de una de estas billeteras virtuales, ahí en general no hay problema. Hablamos de las billeteras virtuales, las conocidas. Ahora, la verdad que si me des alguna alternativa, pero pero ahí no debería haber problema. El problema viene cuando uno intenta comprar en algún lugar más desconocido y le piden a uno después por afuera, vía WhatsApp o vía mail, un pago por afuera. Uno hace una compra en Mercado Libre y con el objetivo de ahorrar comisiones, entonces le proponen finalizar la transacción por afuera. Eso en general es riesgoso. O sea, la verdad es que si uno hace eso tiene que tener mucho cuidado. O sea, no es recomendable. Pues bueno, además no hay ningún tipo de protección, o sea, no hay nada. Entonces ahí cuando ese tipo de cosas, en estas fechas... Hay una que la he escuchado, bueno, me pasó a mí, y la he escuchado que está pasando mucho, es esto de que vos ponés por ahí para vender algo, y entonces te llaman que lo quieren comprar, te dicen que hicieron el depósito, pero que está como trabado, que necesitan un código y te hacen todo un verso para que le des el código de tu banco y bueno, obviamente entrar y sacarte la plata. Ahora, es impresionante cómo cambia la dinámica y la rapidez, ¿no?, de los delincuentes virtuales para poder engañar. Claro, no, bueno, eso jamás hacerlo, nunca pasar un código, nunca, ni teléfono, o sea, ninguna entidad bancaria, ninguna entidad financiera, nunca, aparte todos te lo aclaran ya en todos los mails que uno recibe de su banco, ya te lo aclaran, nunca te vamos a pedir ninguna clave tuya, nada, o sea, eso jamás, esa tiene que ser como regla básica, nunca pasar ningún código de acceso que uno tenga a su banking o lo que sea, jamás, solamente ingresar en sitios conocidos, la forma de pago y nada más, o sea, y menos en estas fechas por el apuro, la vorágine, quiero aprovechar la oferta, bueno, ahí la gente por ahí descuida este tipo de cuidados que muchos son en realidad de sentido común. Después la gente cuando lo piensa, viste, a posteriori dice, che, ¿por qué hice esto, no? Pero bueno, es en el momento de que, mirá, está bueno, mirá, es súper barato, y ahí relajan los controles, y eso no está bueno. Sí, ¿qué tal, Miguel? Carlos Sueldo te saluda. Ahí pensaba, cuando estaban hablando de esto, que el ejemplo que daba Paula, he conocido casos con la plataforma esta más conocida de Mercado Pago, que cómo está la sofisticación de los delincuentes cibernéticos, porque me contaban de una persona que tenía problemas para acceder, pidió el blanqueo de la contraseña, la llama o le llega un mensaje de WhatsApp
supuestamente el servicio o soporte técnico de la plataforma, indicándole que le habían enviado un código y que ese código se los dieran para verificar. Bueno, uno cae muy fácilmente en la trampa, y cuando lo hizo, les dio acceso a su cuenta de Mercado Pago, donde tenía depositado el sueldo, no sé, cada vez tienen más usos de este tipo de billeteras virtuales, y le sacaron totalmente lo que Claro. todo el saldo que tenía. La pregunta también mía es cómo están ganando terreno en cuanto a la operación que uno tiene con su dinero, plataformas como esta, como de Mercado Pago, no sé, bueno, en menor medida PayPal, que también PayPal sé que ha habido una fuerte campaña de hackers haciendo phishing, enviándote mails para que uno cambie la contraseña. O sea, el mayor cuidado también hay que tenerlo ahí cuando hay un problema para ingresar o para una recuperación de contraseña, ¿cierto? Claro, pero sí, es verdad lo que decís. De vuelta, para mí siempre la mejor recomendación es tratar de aplicar el sentido común lo más posible. Es verdad, como es algo tecnológico, la gente por ahí le resulta como muy difícil aplicar sentido común en algo que desconoce. Pero de vuelta, si uno va, siempre cuando uno resetea, porque es algo que sucede comúnmente, que uno se olvida la clave y la quiere resetear. Ahí todas las plataformas, a menos que sea algo raro, te envían a tu dirección de mail que ya tienes registrada, o a tu celular, te envían un mensaje vía SMS o a tu dirección de mail un código, y ahí ingresa uno en la página y pone la nueva clave. Es importante cuando uno vaya a la página, no sé, mencionaste PayPal, por ejemplo, Mercado Pago, a resetearla, uno tipear escribir en la dirección web, en el navegador, escribirlo uno, no ir a un link que te llegó por algún lugar, porque lo tenés que mirar muy bien para darte cuenta. Está muy profesionalizado y es difícil darse cuenta si es trucho o no. Claro. Entonces, pero si uno va y escribe www.mercadopago.com.ar, es muy difícil que haya ese tipo de que te pase algo. Porque uno está ingresando en el sitio web de esta entidad que es segura, o sea, todo puede pasar, seguridad 100% no existe, pero nada, la probabilidad es muy baja de que haya algún problema en este caso. Lo mismo con PayPal, o sea, no. Y un puntito, perdón, y respecto a la seguridad en las operaciones que uno hace con estas billeteras virtuales, como bien decía Tommy, que crecieron muchísimo también con la pandemia y bueno, en los últimos tiempos, uno lo lleva siempre en el celular. Si el celular no tiene el código, el patrón de acceso, lo tiene liberado, o sea, el que accede a ese celular fácilmente puede acceder a la cuenta, ya te digo, en Mercado Pago, en cualquiera de estas billeteras virtuales. Hay como un crecimiento de fraude o delito en ese sentido. O sea, tiene que ver con algo físico, porque tener el celular, pero no hay ninguna otra medida más de seguridad en esas billeteras virtuales. Mira, eso pasó al principio, ahora ya todas, bueno, no sé, por ahí siempre hay algunas tan nuevas que quizás no lo tienen, pero ya creo que todas lo tienen, es alguna validación adicional. Mercado Pago, que todos lo usamos, por ejemplo, si perdés tu celular, cuando lo usás la aplicación, te pide una validación. En mi caso personal, yo valido con la huella la digital, doble verificación, ¿no? Que todos deberíamos hacerlo en todas las redes sociales, las cuentas, todo lo que hay. Exacto, siempre que le piden, ya la mayoría de los sitios tienen la posibilidad de lo que acabas de decir vos, eso es súper importante, la doble verificación. Que a veces la gente, a ver, el tema de la seguridad siempre va en contra de la facilidad de uso. Uno prefiere cuanta menos claves tenga y cuanta más fácil la clave mejor. La doble autenticación, elegirla siempre, porque entonces ya uno disminuye muchísimo la probabilidad de un incidente ante pérdida del dispositivo, etcétera, porque te pide una segunda validación, que sería muy raro que quien te robó el dispositivo también sepa tu clave, y también muy raro. Bien, te agradecemos muchísimo. Nunca está de más hablar de esto, y reiterar, porque uno cree que lo tiene totalmente superado y bueno, siempre aparece uno más hábil que nosotros. Gracias y a cuidarse mucho. No, por nada. Muchas gracias. Igualmente. Bueno, chao, hasta luego. Chao. Adiós. Bueno, la doble verificación, consejo para todos, en todas las redes sociales, porque ahora están robando las redes sociales, y a partir de ahí manda mensajes a tus amigos diciendo: tengo unos dólares para vender, pero necesito ya, porfa, depositame. Y claro, uno como cree que es nuestro amigo que nos escribe por las redes, manda una cuenta, y a partir de allí, cuando uno se entera, ya estafaron a gran parte de tus contactos. En todas las redes sociales, en todas las aplicaciones, si uno va a configuración,
esta doble verificación. Es muy sencillo y consejo, háganlo, porque cada vez son más los robos que suceden de este tipo. Bueno, escuchamos un poquito de música para cerrar, una musiquita para después cerrar. A ver qué pone Tere. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. Regístrate en www.clubtoyota.com.ar. ¿Tenés un Toyota? Sos parte. Todo esto que pasa hoy no se va a borrar nunca de nuestra memoria. En Action Energy nos ocupamos del presente, pero también elegimos pensar en lo que va a pasar después. En el desafío que tenemos por delante, en lo que se viene cuando nos reencontremos. Porque cuando volvamos a salir, toda nuestra energía va a estar ahí para superarlo juntos. Action Energy. Hoy más que nunca, energía de superación. Asuntos pendientes. Se acabó, la verdad está en los hechos. ¿Cuándo fue que empezó? ¿Dónde están todos los sueños? Es así como quisieron que estemos hoy. 11:53 de la mañana. Bueno, ¿terminó la pandemia para las pymes? ¿Cómo es esto, Tom? Terminó la pandemia para las pymes según un informe del ENAC, donde, a ver, el número, si bien de vuelta, corresponde al tercer trimestre de este año, son datos alentadores y tiene que ver con que la capacidad utilizada por las pymes industriales pasó del 64%. Esto quiere decir que son 5 puntos más con respecto al segundo trimestre. Entonces se empieza a hablar desde el ENAC, que es la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino, que las pymes están recuperando su capacidad con respecto no solo al 2020, al 2019, sino también a lo que fue la primera parte del 2021. Se destaca, por ejemplo, que el 68% de las empresas industriales empleadoras ya operan en situaciones de normalidad y que solo apenas el 2% de las empresas consultadas no ha vuelto a operar. ¿Cuál es la importancia de esto? No solo que el sector pyme, que fue uno de los más afectados por la pandemia, vuelva a trabajar y vuelva a formar parte de la economía nacional, sino que se está dando también mayor captación de empleo. Uno de los puntos también de incentivar a las pymes y de acompañarlas con algunos planes de financiamiento y demás era por financiar el empleo. Bueno, si bien son poquitos, el número en relación a la necesidad es poquito, se muestra que ya en lo que va del tercer trimestre es más de 6.000 puestos nuevos de trabajo en las distintas pymes consultadas por el ENAC. Bien, y el último minutito para Charlie con novedades del sector. Novedades, sí, le decía más temprano que a pesar de, de la coyuntura de sobredemanda y poca oferta que hay automotrices que siguen con sus planes de producto y una de ellas es Ford. Ford va a anunciar este jueves finalmente ya el lanzamiento, la llegada ya confirmada de la Ford Maverick. Ford Maverick es una pickup compacta, más chiquita que la Ranger, que es la actual camioneta que tiene Ford, del tamaño de la Fiat Toro y la Renault Duster Oroch. O sea, ese segmento que fue inventado por la Toro, que es una pickup más chiquita, más de uso urbano, más versátil, ahora Ford va a tener este producto que se llama Maverick y viene con una propuesta bastante interesante, con versiones 4x2, 4x4, un motor de 2 litros de turbo diésel. Linda propuesta, vamos a conocerla bien el jueves, que se suma al line-up local. Eso es en cuanto a novedades.
Muy bien. Bueno, una maravilla, 11:56 de la mañana, nos estamos despidiendo. Le voy a pedir a mis compañeros una sonrisita para hacer la foto, para subir a las redes sociales. ¿Yo como salgo acá en el siempre. estudio? Ahí está, salís medio lejos, pero salís. Ahí está. Te voy a sacar una contera. Muy bien, lista la foto. Tere, gracias por tu trabajo allí con tus manitos en el control. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes. ¿Sí? Nos vemos el martes. Bye bye. Buenas noches. Chau. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a CADEMAD, Cámara Argentina de